¿Viendo pantalla? ¿Si alguien me... Sí, licenciado, buenas noches. Hola. Ya, entonces vamos a empezar con algunos conceptos básicos y ya vamos a ir explicando lo que son los sueldos y salarios. El objetivo, si quieren... Perdón, se ha salido, espérenme un segundito. Ahora sí, el objetivo de este curso es básicamente entender cuál es la forma de realizar una planilla y la relación que tiene en cuanto a actores que exigen la presentación de esta planilla en ciertos aspectos estatales principalmente, relacionados principalmente con el Ministerio de Trabajo y otros actores como las AFPs, la Caja Nacional de Salud, etcétera, ¿no? Entonces el seminario va a estar básicamente dividido en 5 clases y estas 5 clases vamos a ver lo que es básicamente la planilla de sueldos, cuáles son los cálculos de los aportes patronales, laborales. Vamos a ver también una clase especial de todas aquellas planillas relacionadas con la planilla de sueldos y salarios, como por ejemplo los retroactivos, todo lo que es planillas de aguinaldos, todo lo que es planillas de subsidios, ¿no? Y vamos también a finalizar el curso el día viernes con la elaboración de un finiquito, ¿no? De un finiquito de sueldos y salarios dentro de lo que es la presentación al Ministerio de Trabajo. Ese es entonces el objetivo de este seminario. De alguna manera vamos a ver también la parte contable, entendiendo que veo que muchos de mis estudiantes que estaban en la carrera de administración de empresas están también en el seminario, entonces de alguna manera vamos a orientar también esto a la parte administrativa y también a la parte contable. Ese es entonces el objetivo del seminario, ¿no? Y de alguna manera vamos a ir respondiendo algunas preguntas en cuanto, por ejemplo, a lo que es la presentación de estas planillas de sueldos y salarios. Entonces, vamos a empezar viendo y entendiendo este concepto que ya es ambiguo, ya es un concepto un poquito retrógrado, pero que en nuestra realidad se sigue manejando, ¿no? Lo que es los recursos humanos, aunque hoy en día esto ya no se trata, ya no se habla, si quieren, de los recursos humanos, sino de lo que es el talento humano. ¿Y de dónde sale este concepto de talento humano, capital intelectual, capital humano? De considerar que el trabajador, ¿no?, es una persona y esa persona de alguna manera reditúa un trabajo para la empresa y el pago que estás haciendo vos como sueldo por ese trabajo, ¿sí?, se tiene que empezar a considerar como una inversión y no así como un gasto. Una inversión que de alguna manera te va a redituar, por ejemplo, en lealtad, una inversión que te va a redituar en productividad, y esas inversiones, por lo tanto, que estás haciendo denominadas sueldo, las empresas deben empezar a considerar que ese pago ya no es un gasto, sino es un patrimonio. Es decir, yo estoy haciendo una inversión no en la persona, sino en el trabajo que me va a responder, en la productividad que me va a entregar. Muchos consideran que el sueldo, ¿no?, te hace dueño, si quieres, del trabajador, y no es así. Tú, el pago que estás haciendo por el sueldo no hace que ese trabajador sea de tu propiedad, pero sí tú puedas modelar ese trabajo en cuanto, por ejemplo, a productividad, a través principalmente del sueldo, ¿no? De ahí surge entonces este concepto que tiene que ver con esto que es previsible, ¿no? Es decir, no entender al trabajador como una máquina, sino entender que es una persona, en muchos casos trivial, que tiene, por ejemplo, un comportamiento y que ese comportamiento va a ser afectado por muchas cosas, por ejemplo, la cosa social, la cosa familiar, pero principalmente la cosa económica, ¿no? De ahí que en este momento, por ejemplo, estamos tropezando muchas empresas con no pagar sueldos, ¿no? Hay muchas empresas que
están despidiendo personal, tienen sueldos atrasados ya de 2 meses, 3 meses, etcétera. Imagínense cuál es el comportamiento de esa persona, de ese trabajador en relación a su fuente de trabajo, ¿no? Surge ahí la parte, por ejemplo, emocional, la parte propia humana de la empresa, de entender que hay que pagar un sueldo y salario, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese trabajador es un recurso vivo para la empresa, ¿no? Es una persona que piensa, es una persona que siente, es una persona que de alguna manera, ¿no? Tiene una cierta necesidad y esa cierta necesidad le lleva, ¿no? En muchos casos, a aguantar inclusive un maltrato laboral. Me acuerdo siempre de una palabra que decían, del trabajo tienes que agarrarte de uñas y dientes, dice. Es cierto, pero eso no significa de que el trabajador tenga que aguantar todo y no significa de que el empresario, el gestor de la empresa, etcétera, aproveche eso y de alguna manera entienda que el trabajador no tiene, por ejemplo, sentimiento, ¿no? Ahí hay que entender que el trabajador es un recurso vivo y tiene de alguna manera con la empresa, sí un contrato legal, porque hay una ley que se llama la Ley General del Trabajo, que nos obliga a tomar en cuenta este contrato legal, pero también es un contrato psicológico entre la empresa, el gestor de la empresa y el propio trabajador. Muchos trabajadores dependen de esa única fuente laboral que es el trabajo. Y de ahí entonces que surge este concepto de recurso vivo y de ahí surge este concepto de entender que los sueldos no son un gasto, sino son una inversión, ¿no? Y vamos a ver más adelante, por ejemplo, el pago, ¿no? De un aporte laboral a la Caja Nacional de Salud, por ejemplo, hace que este contrato psicológico sea bien importante para el trabajador. La realidad de muchos trabajadores es que aceptan inclusive un salario mínimo nacional, que son 2.122 bolivianos, pero lo que le interesa más es, por ejemplo, el seguro social, el seguro de salud, porque este seguro de salud es el más palpable para el trabajador. Si bien hay AFPs, hay riesgo profesional, riesgo común, aporte solidario, etcétera, etcétera, para muchos trabajadores, lo más palpable en este contrato psicológico es que sus hijos y sus familias estén protegidas, por ejemplo, con un médico, un seguro médico de salud. Hay muchos trabajadores que prefieren ganar un salario mínimo, pero que tengan ese seguro social, ¿no es cierto? Entonces, dentro de eso, miren qué importante el contrato psicológico. Y en muchos casos, los empresarios nos olvidamos del contrato legal, ¿no? Entonces, de esa manera que los trabajadores tienen potencialidades y habilidades, ¿no? Obviamente conocimientos, y dentro de este concepto entonces surgen los conceptos de capital intelectual por las habilidades y competencias que tienen los trabajadores. Hoy en día ya se está seleccionando personal por competencias, ¿no? Ya no tanto quizá por conocimiento desde el punto de vista universitario, por ejemplo, ¿no? Se selecciona personal, por ejemplo, vamos a poner un contador, y se supone que el contador tiene título, no hay un contador sin título. Ah, pero ¿qué requiero? Que ese contador tenga una cierta potencialidad y una cierta habilidad. Entonces, si bien dentro de esa potencialidad y habilidad estoy contratando un personal, ¿no? Con conocimientos, estoy contratando entonces una persona intelectual y lo que voy a pagarle a él, el sueldo que le voy a pagar, tiene que ver con que yo tengo que tomar ahora un concepto, ya no de gasto por el sueldo, sino de un capital intelectual, ¿no? Y en muchos casos, ¿no? Si la persona es honesta, por ejemplo, un capital humano. Y es por eso que este concepto de recursos humanos ya es ambiguo, pero seguimos utilizándolo en el país, pero hoy ya se habla del capital intelectual, capital humano, inclusive capital humano intelectual, ¿no? Dentro de ello, entonces, este recurso humano, si quieren, son todas las personas. A veces consideramos que los trabajadores solamente son el personal operativo, y no es así, ¿no? Desde el gerente hasta el último trabajador operativo, ¿sí? En esos niveles organizacionales, que es el nivel institucional,
la dirección, si quieren, el nivel intermedio, que son las gerencias, subgerencias, direcciones, etcétera, y los propios técnicos, funcionarios, obreros, etcétera, que es el nivel operativo, son considerados recursos humanos, ¿no? Dentro de ello, entonces, este recurso humano es un recurso que posee vocación, ¿no? Y esa vocación también ayuda a las empresas al desarrollo empresarial, en su crecimiento y el propio clima, inclusive organizacional. Decíamos entonces que este recurso vivo, miren en la diapositiva, está golpeado por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la familia, el bienestar social, etc. Hoy la gestión de recursos humanos tiene que ya hablar de una gestión multidimensional, ¿no? Y esa gestión multidimensional tiene que ver con qué tipo de estructura tenemos. Aquí en nuestro país todavía estamos manejando, por ejemplo, la estructura organizacional jerárquica, ¿no? Donde el jefe lo sabe todo, el jefe lo tiene que hacer todo, el jefe lo tiene que conocer todo, etcétera. Pero ya en otros países, en nuestro propio país también, en muy pocas empresas, pero existe existe, por ejemplo, una estructura ya no piramidal, ¿no? Estamos hablando de organigrama si quieren, sino una estructura ya dimensional, es decir, donde cada uno tiene su responsabilidad, donde cada uno tiene sus funciones, etcétera, etcétera. Dentro de esta estructura, entonces, organizacional, se hace bien importante la remuneración o el pago de sueldos y salarios. Vemos aquí que una de las 9 dimensiones que la administración hoy en día, la administración de recursos humanos, si quieren, hoy en día maneja, ya no es solamente la recompensa o el sueldo, sino tiene que ver, por ejemplo, con la cooperación, con estándares inclusive de selección de personal, ¿no? Si bien vamos a ver la planilla de sueldos y salarios, dentro de estas 9 dimensiones, quizá lo más importante es esto, la recompensa, que es propiamente el sueldo y salario. No hay trabajador que entre a trabajar porque quiere y le gusta trabajar. No hay ni siquiera gerente que porque ama la empresa entre a trabajar, sino que necesita una recompensa. Y de alguna manera también que en la empresa exista buenas relaciones entre, por ejemplo, trabajadores, buenas relaciones entre lo que es la administración de la empresa versus lo que es el propio trabajo, ¿no? Dentro de ello, entonces, el viejo trato del recurso humano, del trabajador, lo vemos aquí en la diapositiva, el viejo trato con el color plomo, es, por ejemplo, si tú trabajas y eres leal de la empresa, pues mantienes en la empresa. Hoy en día no, hoy en día la gestión de recursos humanos dice, si tú te desarrollas en la empresa, si tú obtienes competencias en la empresa, pues te quedas en la empresa. Miren cómo ha cambiado la gestión del talento humano, la gestión del recurso humano, donde el viejo trato, ¿no? El viejo trato era eso de obligar al trabajador porque era la única fuente laboral que tiene. Hoy en día la gestión del talento humano, la gestión del recurso humano va más allá del sueldo, ¿no? Alguien me dirá, por ejemplo, hay empresas que tienen sus planes de capacitación, ¿no? Trabajas 8 horas en puesto, si quieres, en máquina, como quieras llamarle, y tienes que quedarte 1 hora más en el trabajo, no pagada, pero 1 hora más en el trabajo para capacitarte. Alguien dirá, pero esa hora no me están pagando. Sí, no te están pagando económicamente, pero sí te están dando ciertas competencias que requiere la empresa. Por eso el nuevo trato hoy del talento humano ya tiene que ver con todo esto que es el sistema de gestión del talento humano desde el punto de vista inclusive de selección de personal. No es por si acaso que una persona que está postulando a un cierto trabajo tiene que dar 5, 7 exámenes, examen médico, examen psicológico, examen de conocimientos, una primera entrevista, una segunda entrevista, etcétera, porque las empresas hoy se están asegurando de que las personas que ingresen a esta empresa van a ser consideradas un capital y ese capital no tiene que ser cuidado seguramente por la empresa, ¿no? Entonces miren cómo hoy en día, ¿no? El capital intelectual va muy asociado a lo que es el capital financiero. El capital humano, ¿no? Que vamos a pagar seguramente un sueldo,
Tendrá que ver este sueldo con un capital financiero, pero que de alguna manera va a redituar a la empresa en un capital intelectual, ¿no? Dentro de ello se habla hoy día entonces de lo que es la gestión del talento humano. Y esta gestión del talento humano básicamente habla de que el trabajo o de alguna manera el hacer que las personas ingresen a trabajar a la empresa tienen que ser gestionadas. Entiéndase por gestión entonces aquello que significa que cuando un trabajador está ingresando a la empresa, se le esté pagando un sueldo y salario, etcétera, etcétera, sea manejado de la mejor manera, ¿no? Ya vamos al otro momento quizá de lo que es gestión propiamente, pero entiéndase por gestión a todos aquellos, a todas aquellas operaciones administrativas financieras que tienen que ver con conceptos como eficiencia, eficacia, calidez, calidad, inteligencia, etcétera, ¿no? Pero dentro de esto entonces, la gestión del talento humano hoy en día se maneja a través de un sistema que se llama gestión del talento humano, ¿no? Inclusive desde el punto de vista organizacional, en nuestro país todavía hay unidades de recursos humanos, llamémosle así, que dependen, por ejemplo, del contador, dependen de la administración. Hoy en día esta gerencia del talento humano ya es una unidad de staff, es decir, está asesorando a la gerencia general. ¿Por qué? Porque hoy en día la administración de este talento humano ya tiene que ver con un sistema, y entiéndase por sistema a la unión de partes que buscan un todo, a la unión de partes donde cada una de las partes depende una de la otra, ¿no? Entonces, generalmente el subsistema o el sistema de gestión del talento humano tiene 5 subsistemas, y aquí ya empieza, y aquí ya tenemos que empezar a entender por qué es importante entender el manejo de esa planilla de sueldos y salarios en este gran sistema que se llama el sistema de gestión del talento humano, que en el caso del manejo de la planilla de sueldos y salarios tiene que ver con uno de estos subsistemas que ven ustedes en la planilla, en la pantalla, ¿no? Este sistema entonces de gestión de talento humano tiene 5 subsistemas que son, por ejemplo, el sistema de obtención o provisión, que es básicamente el sistema de selección, reclutamiento personal, el sistema de aplicación, el subsistema de mantención de recursos humanos, el sistema de desarrollo del recurso humano o el talento humano, y el sistema de seguimiento y control, antiguamente conocido como auditoría de recursos humanos. ¿Por qué es importante esto? Porque uno de estos subsistemas está muy relacionado con lo que es la planilla de sueldos y salarios. El primer subsistema, entonces, que tiene que ver con la obtención o provisión del recurso humano, del talento humano, tiene que ver, como ven en la diapositiva, con lo que es el reclutamiento y selección de personal, ¿no? Hoy en día ya hay reclutamiento virtual, inclusive la selección del personal ya no es solamente por conocimiento, sino también por competencias, ya es por calidad humana inclusive. Entonces se hace bien importante que sepamos seleccionar al personal, ¿no? Es decir, si yo estoy invirtiendo en un trabajador, le estoy pagando su sueldo y salario, y estoy entendiendo que ese sueldo y salario no es un gasto, sino es una inversión, esa inversión de alguna manera tiene que ser cuidada. Por ejemplo, no va a entrar una persona con aspectos delincuenciales a la empresa. Va a pasar por un filtro que será, por ejemplo, un examen psicotécnico, psicológico, para ver hasta qué punto tiene una inclinación delincuencial la persona. Entonces es importante este subsistema desde el punto de vista de selección de personal, ¿no? ¿Qué nos interesa para la planilla de sueldos, ¿no? Para la planilla de sueldos en este subsistema. Como ven, aquí está en color blanco. Es importante que una vez que seleccionemos al personal, ¿sí? Es importante el contrato, porque de aquí va a partir seguramente la relación laboral que tenemos con el trabajador. Hay muchas empresas que hacen contratos verbales, dice, bueno, desde mañana comienzas y empieza la relación laboral. Y muchos cometen el error de hacer ese tipo de contratos, ¿no? Un contrato verbal, que es ley y parte entre el empresario y el trabajador.
y quien va a hacer cumplir esta ley y parte es el Ministerio de Trabajo. Ahí, por ejemplo, de alguna manera tenemos que conocer ciertos tipos de contratos, porque de este contrato va a depender seguramente el pago que le voy a hacer, el tiempo que va a estar relacionado con la empresa, etc. Hay muchos tipos de contratos, ustedes van a encontrar en la plataforma del Classroom que les voy a direccionar, una guía de contratos, ¿no? Van a entender, por ejemplo, qué es un contrato de servidumbre, qué es un contrato de panadería, qué es un contrato de seguridad o de personal de seguridad, etc. Los más conociditos, si quieren, o los que más generalmente se adecúan a este tipo de relaciones, es el contrato de plazo fijo, el contrato indefinido, que es el más conocido, y en algún caso el contrato por obra, faena o también denominado contrato por jornal. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito. Vamos a ver ahora unos cierto tipo de contratos, ¿no? Solamente para entender qué es lo que estoy hablando y cuáles serían las diferencias, por ejemplo, ¿no? En cuanto a lo que es el contrato. Pero es importante, lamentablemente en el país no tenemos esa cultura, digamos así, de hacer contratos. Entramos a vivir a un departamento, hacemos un contrato en una hojita blanca, en el mejor de los casos lo sería un abogado, pero eso no tiene vigencia, por ejemplo, ¿no? No tiene una ley de partes, esos contratos tienen que ser notariados, tienen que ser grabados en derechos reales, etcétera, y muy pocos son los que hacen esto, ¿no? De esa manera, entonces, también los contratos laborales tienen nomás que tener un cierto procedimiento, ¿no? Voy a compartir, vamos a ver, por ejemplo, un contrato de trabajo indefinido, ¿no? Aquí dice el señor Mauricio Ligerón, etcétera, firma un contrato con la señora Gloria Isabel, que es la empleadora, ¿no? Obviamente ahí están sus generales de ley, quién es el empleador, qué NIF, qué carnet, quién es el empleado, etcétera. Quizá lo más importante, ¿no?, de este contrato, de alguna manera tiene que ver con esto, ¿no? Con la remuneración o el pago. Ahí está lo importante de este punto de partida, de esta gestión de planillas o de esta gestión de sueldos y salarios. Aquí en las dos partes, ¿sí?, se relacionan, ¿no?, en cuanto a lo que es el pago del sueldo y salario, ¿no? ¿Para qué hacemos el contrato? Primero, para cumplir la ley. El Ministerio de Trabajo exige de que la relación laboral esté relacionada con un contrato laboral, ¿no? Y segundo, para que no exista eso de, tú me dijiste que me ibas a pagar tanto y sin embargo no me estás pagando, ¿no? Y obviamente, otro punto bien importante en este contrato es la vigencia, ¿no? Como ven aquí en el contrato dice indefinido, ¿no? Es un contrato indefinido. Entonces, esta palabrita indefinido es bien importante hoy porque de acuerdo a las normas, hoy, por ejemplo, por la pandemia, está prohibido la desvinculación laboral, prohibido el despido, ¿no? De alguna manera, también el anterior gobierno ha dejado claro de que ya no existe el despido por el artículo 12 o las causales que daba el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, ¿no? Y que de alguna manera sí, muchas empresas hacen a la vista gorda, pero también el Ministerio de Trabajo exige el cumplimiento de estas normas y dice, ya no debe haber despido. ¿Por qué? Porque se supone que hay un contrato indefinido, ¿no? Entonces, mira, qué importante hacer el contrato. Voy a dejar de compartir pantalla. Les voy a pedir, por favor, que me está pidiendo ahorita ya de salir de la sala. Apenas se cuelgue el sistema, que se nos saque el Zoom, vuelven a ingresar con el mismo link y los vamos a volver a habilitar y vamos a seguir con la charla. Pero miren, he dejado de compartir ahora el contrato indefinido. Ahora sí les voy a direccionar a lo que es un contrato a plazo fijo, que es ahorita uno de los que se está usando más en el país, ¿no? Principalmente porque se están contratando personas, como dice su nombre, a plazo fijo, ¿no? Entonces, mira, la terminología del contrato es casi la misma, ¿no? Hay un empleador, hay un empleado que firma el contrato, etcétera.
¿sí? Hay un pago de haber mensual, ¿sí? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, mira aquí en la pantalla que ves, ¿sí? Te muestro de color amarillo, y es bien importante esto, ¿no? Tendrá una duración, dice, hasta. Con este contrato, vamos a suponer que contrata una persona por 3 meses, con este contrato el Ministerio de Trabajo no me va a exigir su reincorporación porque se ha fijado ley entre partes de que el contrato sea temporal, obviamente exceptuando, por ejemplo, embarazos, etcétera, ¿no? O en este caso, el caso de la pandemia, por ejemplo, donde sí de alguna manera estos contratos, por lo menos desde el punto de vista teórico, ya no estarían vigentes, pero en la realidad es que este es uno de los contratos más usados, principalmente por este término que se llama plazo fijo. Mira qué dice, ¿no? Una vez que se concluye el plazo fijo, queda sobreentendido que fenece la relación laboral, ¿no? De acuerdo al artículo 17, etc. Van a encontrar en la plataforma que les decía bastante tipos, definiciones de contratos, ¿no? Pero estos contratos son de alguna manera los más usados. Volviendo entonces a lo que es ya el seminario, mira qué importante había sido entonces este punto de partida dentro de este primer subsistema que es el de provisión o inicio de operaciones, ¿no? Dentro de ello, entonces, ya para no dejarlo así, el segundo subsistema, si quieren, que tiene que ver ya con lo que es la aplicación, es básicamente el diseño de puestos, ¿no? Tareas. En muchos casos es importante que existan manuales de cargos, manuales de funciones, que cada trabajo, cada cargo tenga sus tareas, ¿no? La evaluación del desempeño, el que se tome, por ejemplo, exámenes cotidianos de capacitación, de capacidad, inclusive médicos al trabajador, y el plan de carrera, ¿no? Que de alguna manera los trabajadores tengan ¿cómo te puedo decir? Esa visión, esa promesa, llamémosle así, de que él vaya creciendo en la empresa a través de un plan de carrera. Este segundo subsistema en muy pocas empresas se aplica en el país porque muchos no tienen planes de carrera, los cargos no están descritos, tiene que hacer en muchos casos el trabajo que el otro trabajador no quiera hacer, etcétera. Pero bueno, eso tiene que ver con este segundo subsistema que es el sistema de aplicación, ¿no? El tercer subsistema, que sí es el más importante en cuanto a este seminario, lo que es la planilla de sueldos y salarios, que tiene que ver principalmente con los sueldos y salarios, los beneficios sociales, los denominados aportes laborales, aportes patronales, todo lo que es la Caja Nacional de Salud, el que pagues un aguinaldo, el que tenga vacaciones, etcétera, que tiene que ver con estos beneficios sociales, ¿no? Y la higiene y seguridad y salud ocupacional, que tiene que ver, por ejemplo, con la dotación de ropa de trabajo, el sistema propio de seguridad y salud ocupacional conocido como CISO, ¿no? Normas OSHA, quizá inclusive, que tiene que ver con esto. Y lo que está de moda hoy, ¿no? Por esta última década, por lo menos, se ha puesto muy de moda las relaciones con los sindicatos, ¿no? Entonces, este tercer subsistema, que es el sistema de mantención, es bien importante en cuanto a la relación de la planilla, en cuanto a la relación de este seminario, ¿no? Y el cuarto subsistema, ¿no? El cuarto subsistema que tiene que ver ya con que exista planes de capacitación los, eh, para los trabajadores, exista formación ya profesional en cuanto a la especialización, existe un clima de desarrollo organizacional, ¿no? Hoy se ha puesto muy de moda, por ejemplo, esto de desarrollo organizacional. Veía que en el Banco Visa, por ejemplo, les han dotado hasta del mismo color a todos por la pandemia, esos trajes de bioseguridad. Muchas empresas han puesto para, por ejemplo, cuidar a su personal el transporte que no les daban antes, si quieren, el año pasado nomás hablando, etcétera. Entonces tiene que ver con desarrollo organizacional. Y el quinto, que es, antiguamente se llamaba Auditoría de Recursos Humanos, que hoy es el control, que tiene que ver que exista, por ejemplo, un file del personal. La ley, por ejemplo, obliga a dar permiso a las damas un mediodía al año, ¿no? De permiso con goce de haberes. ¿Para qué? Para que hagan, por ejemplo, estos exámenes del Papa Nicolau, etcétera,
¿no? ¿Cómo justificas eso? Si no tienes un file donde el trabajador, o donde se anote, por ejemplo, que el trabajador o la trabajadora en este caso ha sacado ese permiso en tal fecha. ¿Cómo justificas cuántos días de vacación le debes? ¿Cómo justificas si él tenía o no seguro social? ¿Cómo justificas si él, por ejemplo, ha tenido faltas para una posible desvinculación? Entonces, mínimamente desde un file que tiene que tener cada persona, cada trabajador, tendrá que ver con este subsistema que es el seguimiento y control, ¿no? Entonces, eso a manera de introducción a lo que es la gestión de el talento humano, y ya desde aquí vamos a entrar netamente a lo que es ese tercer subsistema, que es el sistema de elaboración, si quieren, pago de sueldos y salarios, ¿no? Y vamos a empezar a definir ahora, de alguna manera, qué es un sueldo y qué es un honorario. Ambos son, de alguna manera, el pago por el factor trabajo. Pero mira qué importante el saber utilizar términos sueldo versus honorario, ¿no? Sueldo tendrá que ver con una relación laboral, honorario tal vez sí, tal vez no. Ustedes saben que para los abogados una palabra tiene 1000 definiciones. Dentro de ella entonces es importante estos dos conceptos, que es el sueldo y el honorario. Ahora, sueldo y honorario es el pago por el servicio prestado, ¿no? Por ejemplo, un trabajador que está con nosotros 10 años puede recibir un sueldo, pero hoy contrato, por ejemplo, a alguien para que, no sé, imaginen, deshierve el jardín de la oficina. Estoy pagando un honorario, no un sueldo, pero ambos han hecho un trabajo. Tanto el que trabaja con nosotros 10 años está en su computadora, digamos, la secretaria, y el que ha venido a limpiar el jardín están haciendo un trabajo. Y ese trabajo tiene que ser remunerado, tiene que ser pagado, pero el término de pago es bien importante. ¿Por qué? Porque a mi secretaria le voy a pagar seguramente su sueldo y además tengo que pagar todo lo que significa esto que hemos hablado, que es de los beneficios sociales. Tengo que estar pensando que a fin de año va a haber aguinaldo. Independientemente que estos 3 meses no haya trabajado por la pandemia, va a haber aguinaldo. Tengo que estar pensando que tengo que pagar su sueldo independientemente al trabajo. Pero en el caso, por ejemplo, del que ha venido a deshiervar, a limpiar el jardín, ¿no? A él sí no le voy a pagar aguinaldo porque está viniendo solamente un momento, ¿no? Por un cierto tiempo, por un cierto factor a proporcionarme un trabajo. Pero ese trabajo va a ser pagado y ese pago de alguna manera se va a llamar sueldo y de otra manera se va a llamar honorario. Entonces, el concepto de sueldo en nuestro país principalmente está bien asociado a esto, ¿no? Sueldo, tengo entonces beneficios sociales, ¿sí? En muchos casos, por ejemplo, en las fotocopiadoras, por ejemplo, ¿no? El amigo, el joven que está fotocopiando, asume que ese pago es su sueldo. Trabaja mes